Estamos de regreso. En esta ocasión queremos empezar a compartir sobre un sermón que ha sido tan clave y tan vital en nuestra vida cristiana, y este es el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 1 nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algo interesante sobre este sermón es que una vez que Jesús comienza su ministerio, comienza a correr la fama sobre él. Comienzan a difundirse por las diferentes ciudades y las regiones en referencia a la palabra, pero también a los milagros que él estaba haciendo. Porque de alguna manera todos estaban trayendo a las personas con diferentes enfermedades, a las personas que estaban siendo atormentadas por algún demonio, y entonces lo traían a él y él lo sanaba. Y eso lo que estaba generando es que muchas personas empezaran a buscarlo. Pero llega este momento del Sermón del Monte donde es la primera vez que él está ante multitudes. Y cuando está ante las multitudes es que él comienza a enseñar sobre principios espirituales. Y más que una serie de reglas o normas que nosotros debemos de cumplir o nos debemos de sujetar, tiene que ver con una serie de principios que nos vienen a bendecir y nos vienen a mostrar una mayor exactitud en cómo debe ser nuestro caminar. Y esa palabra bienaventurados, que las resalta como en 8 ocasiones, pastor. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué menciona esta palabra a él? ¿Cuál es el énfasis que está tratando de mostrarle a la multitud? Una de las cosas que podemos ver en este sermón es que hay un sentido de Jesús de dar una enseñanza que le ayude a sus oyentes, en este caso las multitudes, pero sobre todo a sus discípulos, que es el segmento más cercano, a que ellos puedan tener una mayor comprensión de cómo funciona la vida de Dios, de cómo funciona la vida cristiana, de cómo funciona el reino. Entonces Jesús introduce el sermón con la bienaventuranza. Esa palabra quiere decir dichoso, doblemente feliz, tratando de poner en el corazón de sus oyentes la manera en cómo nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios, pero también la manera en cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe. Entonces, cuando uno mira este sermón, es un sermón que en el Evangelio de Mateo básicamente abarca 3 capítulos del Evangelio. Uno puede ver una serie de principios bíblicos que nos ayudan a ser bienaventurados, entendiendo que esa palabra tiene que ver con el hecho de que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros en un tiempo como este deseamos que nos vaya bien? Entonces Jesús establece esta enseñanza, que de hecho es una de las enseñanzas más extraordinarias de Jesús. Toda la enseñanza de Jesús es muy buena, pero esta tiene un punto muy especial. Esta enseñanza lo que trata es direccionar a sus discípulos para que ellos puedan encontrar el verdadero bienestar en la vida. Ahora, hay algo bien interesante que era lo que usted decía, pastor. Estaban las multitudes cuya característica central era mucha necesidad. Cuando Jesús miraba a las multitudes, la Escritura dice que las miraba como ovejas sin pastor, con gran compasión. Las miraba como ovejas desamparadas. Y esa palabra desamparada quiere decir alguien que está a punto de colapsar, alguien que está a punto de que todo se le derrumbe. Entonces, en medio de la situación de las multitudes y en medio del corazón de los discípulos, ¿cuál era la diferencia de los discípulos y las multitudes? Que los discípulos tenían un propósito muy importante. Eran los que le iban a dar continuidad al plan.
Jesús atiende ambos segmentos y lo establece a través de una enseñanza. Y aquí es donde creo que hay un punto importante, o sea, si nosotros queremos ver verdaderas transformaciones en nuestra vida, necesitamos poder capturar la enseñanza de Jesús, necesitamos poder capturar los principios del reino. Cuando nosotros prestamos atención a la enseñanza, cuando nosotros verdaderamente desarrollamos un ámbito de aprendizaje de Dios, es cuando se dan los cambios más profundos en nuestra vida, no desde afuera, sino desde adentro. Ahora, algo importante del Sermón del Monte, que el pastor Rubén abarca 3 capítulos muy importantes del libro de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, es que Jesucristo termina diciendo: cualquiera que hace estas cosas, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si Jesucristo dice que aquellas personas que escuchan estas enseñanzas, el Sermón del Monte, y las ponen en práctica, son personas que van a tener un fundamento sólido, que aunque vengan las tempestades de la vida, las situaciones diversas de la vida, se van a poder sostener. Entonces, nosotros necesitamos prestar atención a lo que Jesús está hablando. Una de las cosas también importantes en todo esto es que Jesús habló de un reino en medio de las enseñanzas, de todo el Sermón del Monte. Pero no un reino que estuviera distante ni lejano, sino un reino que estaba cerca. Jesucristo vino a acercarnos al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que predicó Jesús fue el reino de su Padre, el reino al cual nosotros tenemos acceso. Y cuando nosotros leemos las bienaventuranzas primeramente y luego todo el Sermón del Monte, vemos que ahí hay características que Dios espera que nosotros desarrollemos por causa de que estas características son el carácter de Cristo. Todas las escrituras hablan de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba hablando acerca de los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, está hablando de su propio carácter, está hablando de características espirituales del alma también que nosotros debemos desarrollar por causa que somos seguidores de Jesucristo. Entonces, Él está hablando a las multitudes, les está hablando a sus discípulos y Él está hablando también en contra de un sistema que vamos a ver más adelante posiblemente, que es en contra de los fariseos y de los escribas, que era un sistema religioso. Y Él está diciendo, si ustedes quieren ser parte del reino y ustedes quieren acercarse al reino, el reino no está distante, el reino está cerca de ustedes, pero tienen que aprender cómo relacionarse primeramente con Dios, porque el Sermón del Monte habla de cómo relacionarnos con Dios, habla de buscar a Dios en el secreto, de cuando hagamos algo lo hagamos en el secreto, pero también cómo relacionarse con su prójimo, porque también habla ahí de cómo nosotros debemos de relacionarnos con las demás personas, incluso con los enemigos. Entonces creo yo que este mensaje que hoy estamos estudiando acá, que estamos compartiendo con todos ustedes, es un mensaje muy práctico de cómo nosotros debemos de vivir en el día a día conforme el carácter de Jesucristo, desarrollando virtudes espirituales dentro de nosotros que nos van a acercar al reino de Dios. Entonces, en el contexto, pudiéramos decir que esa multitud y aún los discípulos antes de Cristo, lo que ellos habían escuchado de alguna manera era que para tener una relación con Dios tenía que uno cumplir una serie de requisitos. Entonces, de alguna forma era algo muy lejano y posiblemente la relación que ellos tenían con Dios era una relación muy, muy débil. Pero no solo eso, sino que luego la relación entre ellos era bien difícil, porque más bien habían contiendas, pleitos entre ellos, el más fuerte abusaba al más débil. Entonces ahora se presenta Jesús y comienza a hablar de un reino, como usted lo decía. Y en el contexto tal vez ellos habían escuchado de un reino como algo lejano, como algo difícil, algo que inalcanzable, inimaginable para cada uno. Sin embargo, ahora Él viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado y está disponible para ustedes. Es un acceso. Entonces comienza el sermón y una de las cosas que quiere enfatizar Jesús es primero, que cada uno pueda fortalecer su relación con Dios, porque lo que está diciendo es, tú puedes tener un acceso a Él directo. Pero inmediatamente también decir, necesitan fortalecer sus relaciones, las relaciones con las personas. Y es ahí donde nosotros también en este tiempo necesitamos empezar a prestar atención. ¿Cómo está mi relación personal con Dios? ¿Cómo está mi tiempo de intimidad con Él? ¿Cuál es la apertura que tengo en mi corazón para mostrarle todas aquellas cosas que necesitan ser trabajadas? No solo compartir las cosas buenas, sino también podernos abrir y tener esa confianza sabiendo que Él nos ama y que Él nos va a ayudar.
pero también tendríamos que preguntarnos cómo están nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor, empezando por nuestra casa, pero también a todos aquellos lugares donde vamos, centro de estudio, centro de trabajo, las personas que nos encontramos en los diferentes lugares en la sociedad, y comenzar a meditar cuál es la actitud, el comportamiento que estamos teniendo para con ellos. Vamos a ir a un corte y regresamos.